Vamos a retomar entonces, voy a leer desde el versículo 21 del capítulo 2. Leemos del 21 al 23 para empezar. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque ha sido sacada del hombre. Vamos a detenernos un segundito ahí, que hay bastante para decir de estos tres versículos. Ya habíamos aclarado lo del profundo sueño, esta palabra hebrea tardemá, que se acuerdan que yo les había dicho que sugiere de algún modo que estamos en un ámbito de misterio, acá. Eh, de algún modo, yo les decía, se puede comparar con el primer relato de la creación, con esa deliberación que hay con el hagamos al ser humano. Bueno, retomamos esto. La descripción de la formación de la mujer es una descripción como la del hombre, como la del varón, etiológica, digamos, ¿no? Pretendiendo explicar el origen. Y todas las expresiones que aparecen acá, tanto la expresión costilla, de múltiples interpretaciones, el significado es inseguro, quizás esté relacionado con una palabra sumeria que significa a la vez costilla y vida, y que entonces tenga que ver con esto. No nos olvidemos que cuando va a terminar el relato en el capítulo 3, se la identifica a Eva con la vida. De hecho recibe el nombre de Eva, que significa madre de todos los vivientes. Por lo menos esa es la descripción que hace. La raíz de la palabra hebrea, ya cuando lleguemos ahí lo vamos a decir bien, es la palabra vida. Lo mismo que hueso de mis huesos y carne de mi carne, que quiere significar una suerte. Aparece otras veces en la Biblia también la expresión queriendo indicar de la misma sangre, así como también el juego de palabras, que les decía yo, que recién ahora aparece, de varón-mujer, que en hebreo suenan muy parecido, ish y ya, indican evidentemente, como este combo, digamos, de expresiones, indican que la identidad o la unidad de naturaleza entre el hombre y la mujer. También, cosa que nosotros no nos damos cuenta en la traducción, pero aparece el pronombre esta, zot en hebreo, repetido 3 veces en este pedacito tan chiquitito, ¿no? Pone evidentemente en contraste a la mujer con la descripción que había hecho en el versículo 20, cuando le presenta a los animales. Evidentemente, esta sí que representa la ayuda adecuada para el ser humano. O sea, se completa aquí lo que había comenzado en el versículo 18, cuando había dicho: no es bueno que el hombre esté solo. Aún así, debemos reconocer que en la dinámica del relato, la existencia de la mujer, psicológicamente y en el orden social, aparece como dependiente del hombre. Lo vamos a volver a ver esto en varias oportunidades. Ahora vamos a retomar ese tema enseguida, pero quiero llegar al versículo 25 antes de hacer como una aclaración final. El versículo 24 dice: Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Evidentemente, esta expresión, este versículo 24, es un añadido redaccional. Digamos, si uno lo mira esto narrativamente, esto es como una aclaración del relator, no pertenece al relato. ¿Se entiende? Es como que el que está escribiendo hace una aclaración a partir de lo que viene describiendo el relato. En esta descripción aparece claramente el tema matrimonial, y aparece con una característica que la quiero señalar porque es llamativa, que aparece como monogámico este matrimonio, digamos, ¿sí? Aparece claramente la relación entre el hombre
y la mujer, como querido por Dios, que es lo mismo que vamos a encontrar después en el Nuevo Testamento cuando se retome este tema en las disputas de Jesús con los maestros de la ley, con los fariseos, cuando le van a preguntar si es lícito o no divorciarse entregar un acta de divorcio o de repudio a la mujer, tal cual lo decía el Deuteronomio, ¿no? Bueno, y finalmente el versículo 25, los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Es un versículo claramente de transición, por lo que sabemos que viene el capítulo 3, quiere expresar, pero que clarísimamente y muy bien expresada queda, la inocencia del ser humano, no, como más de una vez se ha pensado, la ausencia de actividad sexual y mucho menos de desorden sexual, sino lo que se está queriendo expresar acá es una mutua confianza, una mutua estima, una relación armónica que va a entrar en contraste con lo que va a venir después en el capítulo 3. Acá no tenemos que leerlo ni con una connotación sexual, como se ha leído toda la historia, sino más bien esto habría que interpretarlo por el lado de expresiones nuestras, como por ejemplo, no tengo nada que ocultar, voy por la vida con la cabeza levantada. Estaremos lo contrario del ladrón que trabaja de noche con la cara tapada para que nadie lo vea, o del chico que rompió el florero y se esconde por el castigo que le van a dar, que de hecho va a aparecer esa imagen en el capítulo 3. Acá estamos en las antípodas de eso. No, digamos, la lectura sexual de este versículo es reduccionista, absolutamente. Estamos perdiendo, ¿no?, lo mejor de lo que quiere indicar la frase. Bueno, a ver, terminamos con esto el capítulo 2. Acá, digo, si consideramos, esto obviamente lo voy a volver a repetir, ¿no? Todo el segundo relato de la creación como si fuese una gran narración, como si fuera una gran obra de teatro, acá estaría terminando el acto primero, o la escena primera, como más les guste. Es como una gran obra en 3 actos. Acá termina el primer acto. Hay una transición, clarísimamente. Quiero hacer algunas aclaraciones, retomando cosas que estuvimos viendo el jueves pasado. Otra vez. Quiero aclarar el tema de la mujer. Clarísimamente en el relato aparece en un segundo lugar. Primero aparece el varón, después aparece la mujer. Clarísimamente. Ahora, lo formulo y después lo comento y lo fundamento, ¿no? El relato está construido de esta manera porque estamos en un universo cultural donde no podría haber sido construido de otra manera. Nada más que por eso. ¿Qué quiero decir? Lo que se está diciendo acá de la mujer respecto del hombre, debemos entenderlo y viceversa. Clarifico. Lo que quiero decir es que el relato no pretende decir que la mujer es la ayuda adecuada del ser humano, del varón. Está diciendo, se podría leer exactamente de la misma manera, que el varón es la ayuda adecuada de la mujer. Si esto se estuviese narrando en una cultura feminista, hubiese aparecido seguramente ciencia ficción lo que estoy diciendo, ¿no? Pero evidentemente que el mensaje pasa por acá. Hay una unidad clara de naturaleza. En esto se identifica con el primer relato de la creación, que no hace ningún tipo de distinción. Es más, se tomó el trabajo. Esto que decíamos del tema de la costilla, hueso de mi hueso, carne de mi carne, y si ya se tomó el trabajo de decir son iguales. Punto número 1, el tema del y viceversa. Recién les comentaba el tema del matrimonio que aparece acá. Sorprendente. Cuando uno hace la lectura del matrimonio en el Antiguo Testamento, en la época en que tenemos que ubicar la redacción de este texto, el matrimonio no era considerado necesariamente monógamo en Israel. De hecho, existía la poligamia. No había ningún impedimento para eso. ¿Sí?
la monogamia va a ir como transformándose, en la cultura judía quiero decir, va a ir transformándose, llegando al final del Antiguo Testamento, donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, con textos como el Cantar de los Cantares, que presuponen la unión de uno con una, claramente, y todo termina ahí, y el texto de referencia más lindo que tenemos en el Antiguo Testamento sobre el matrimonio, que es el libro de Tobías, donde claramente se presupone una concepción monogámica del matrimonio. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, llegamos con ese impulso, y prácticamente en el siglo I ya no hay discusión. Para los judíos el matrimonio es monogámico, pero en el transcurso no es considerado así. Y acá estamos en un texto que pretende, por eso les decía el anacronismo, que significa el versículo 24, como dando por sentado desde el principio algo que en realidad culturalmente el pueblo de Israel, si digo bien, el pueblo de Israel lo toma como algo posterior, o lo va a tomar posteriormente. Punto número 2 de la aclaración. Con este tema, y cierro porque después ya vamos a meternos en el capítulo 3 del tema del varón y la mujer, que habíamos empezado a hablar el jueves pasado. La misma palabra de Dios, la misma Biblia, hizo una lectura literal de este texto. Y quiero mencionarlo, aunque no me lo pregunte nadie, ¿sí? Porque hay textos que los tenemos que resolver, porque es importante que los tomemos. No vamos a esconder abajo la alfombra o hacer de cuenta que no existen. Vamos a traerlos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1 al 16, hay una suerte de comentario sobre este texto. Y es interesante que lo leamos. ¿Cuál es el contexto de este texto que vamos a leer? 1 Corintios 11, 1, 16. El contexto es Pablo queriendo poner orden en las asambleas litúrgicas, que parece que en la comunidad de Corinto, cuando se reunían, era un desastre, ¿no? Hacían como hacemos nosotros a veces en la parroquia, que ponemos las cosas en común, y entonces, para comer, digo, ¿no? Y había uno que se emborrachaban y comían de más, mientras otros pasaban hambre, humillados al lado. Entonces Pablo les dice, no, muchachos, eso no es la cena del Señor, la cena del Señor es otra cosa. Bueno, entre todos esos comentarios que está haciendo Pablo, para dar instrucciones acerca de cómo se debe realizar las asambleas litúrgicas, dice esto. Escuchémoslo porque es interesantísimo. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepan esto. Escuchen bien. Cristo es la cabeza del hombre. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Miren lo que está diciendo Pablo acá. Cuando uno empieza a leer y dice, Cristo es la cabeza del hombre, bárbaro, está bien. Si por hombre voy a entender el genérico, está bárbaro. Pero no, dice, Cristo es la cabeza del hombre, o sea, se está refiriendo al varón, porque enseguida dice, la cabeza de la mujer es el hombre. Acá el término hombre está queriendo decir varón, no está queriendo decir humanidad. Está queriendo decir claramente varón, Pablo acá. Y la cabeza de Cristo es Dios. Miren la escalera, miren la escalera. Dios, Cristo, el varón, la mujer. Cabeza de Pablo, cabeza de Pablo. En consecuencia, versículo 4, el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza. Y la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza exactamente como si estuviera rapada. Si una mujer no se cubre con el velo, que se corte el cabello. Pero si es deshonroso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se ponga el velo, dice Pablo. El hombre no debe cubrir su cabeza, escuchen bien esto, por favor, porque él es la imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es el reflejo del hombre. No nos sirve de nada hacer de cuenta que no existe este texto. Lo tenemos en la Biblia. Tenemos que resolverlo.
Pablo está dando a entender que ni siquiera está teniendo en cuenta el primer relato de la creación. Entonces, declara explícitamente el primer relato de la creación, dice que los hizo a su imagen según su semejanza, macho y hembra los creó. Está clarísimo que la imagen y semejanza se da en el varón y en la mujer. Pablo no lo está teniendo en cuenta. Pablo no lo está teniendo en cuenta. Está diciendo que el varón es imagen de Dios. La mujer es imagen del varón. Complicado, ¿eh? En efecto, no es el hombre el que procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Clarísimo, clarísimo. Está leyendo literalmente nuestro relato, el capítulo 2 del Génesis. Bueno, sí, ¿no? Miren cómo retoma en el versículo 11. Por supuesto, me da la sensación que Pablo se debe haber dado cuenta que se fue, que se pasó. Dice, por supuesto que para el Señor la mujer no existe sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Porque si la mujer procede del hombre, a su vez el hombre nace de la mujer y todo procede de Dios. Quedamos todos contentos. Miren, porque esto es importante para poder interpretar después. Juzguen por ustedes mismos. ¿Les parece conveniente que la mujer ore con la cabeza descubierta? Pregunta Pablo. ¿Acaso la misma naturaleza no nos enseña que es una vergüenza para el hombre dejarse el cabello largo, mientras que para la mujer es una gloria llevarlo así, porque la cabellera le ha sido dada de manera de velo? Por lo demás, si alguien es amigo de discusiones, le advertimos que entre nosotros se acostumbra usar el velo y también en las iglesias de Dios, como diciendo, el que quiera discutir esto, que se vaya a otro lado. Acá las cosas son así y punto. Y el que no le gusta... Me encanta el versículo 14. ¿Acaso la misma naturaleza no nos enseña que es una vergüenza para el hombre dejarse el cabello largo? Pablo está argumentando con un argumento absolutamente cultural. Que si está bien o si está mal tener el pelo largo o tener el pelo corto. ¿Por qué estoy haciendo fuerza sobre esto? No es porque soy tonto. Porque me da la pauta de cómo tengo que interpretar este texto. Pablo no puede salir de su cultura. ¿Vamos a defenderlo a Pablo? Lo defiendo rápidamente, lo defiendo. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 29, cuando Pablo está transmitiendo doctrina, está anunciando el evangelio y no está tratando de resolver un problema en la comunidad que no sabe cómo hacer para resolverlo y tira, digamos, y hace lo que puede, cuando tiene que hablar del acontecimiento Jesucristo, escuchen lo que dice. Porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Pablo lo tiene doctrinalmente clarísimo esto que estamos diciendo, que obviamente varón y mujer son igualmente hijos de Dios por el mismo rango, por decirlo de alguna manera. Está resolviendo un problema cultural de los roles sociales que de hecho tienen, y que a él le interesa en la comunidad, pero que tienen en la sociedad. No puede escaparse de eso, no puede escaparse de eso. Es clave, disculpen que me tome un ratito para esto, porque son de esos casos paradigmáticos que nos van a ayudar, de hecho, a entender otro montón de textos, pero no quiero terminar acá. Les comparto en la pantalla el texto del número 11 y del número, enseguida, del número 11 y del número 12, de la Dei Verbum. Para los que no saben de qué estoy hablando, la Dei Verbum es la constitución dogmática sobre la revelación de Dios, o sea, sobre la palabra de Dios, sobre lo que nosotros estamos tratando acá, del Concilio Vaticano II. Podríamos decir, es el texto que nos rige, de algún modo, dogmáticamente, a la hora de
interpretar la palabra de Dios, que es lo que nosotros estamos queriendo hacer acá. Lo quiero hacer y lo necesito hacer para que nadie vaya a pensar que esto es una fantasía mía, una idea mía, porque vaya a saber qué revolución tengo en la cabeza y saco estas conclusiones. No, 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 no. A ver, vamos a leerlo juntos. Lo pongo en pantalla. Vamos a leer algunos renglones de esto. En el número 11 de la De Verbum, la De Verbum viene hablando de la revelación de Dios, etcétera, etcétera. En el número 11 se mete con el tema de qué entiende la Iglesia por inspiración. Cuando decimos que la Biblia está inspirada por Dios, que es palabra de Dios, bueno, ¿qué queremos decir cuando decimos eso? ¿Qué queremos decir? Y lo aclara entonces. Dice, las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Punto. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos, o sea, inspirados, los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales le han sido entregados a la misma Iglesia. Clarísimo. En tanto en cuanto están inspirados por Dios, el autor es Dios. Punto seguido. Pero, yo tengo un amigo que dice que cada vez que uno dice pero, lo único que sirve es lo que viene después, porque lo anterior, ¿vieron? Es bueno, pero, dice el documento, en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él, Dios, ¿no? En ellos y por ellos, los hombres, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Pues como lo que todos los autores inspirados, me alcanza y me sobra. La constitución dogmática Dei Verbum nos está claramente indicando, estamos ante un libro de doble autoría. Y no estamos leyendo, bueno, los que saben algo de documentos de la Iglesia me van a entender rápido. Estamos leyendo un documento donde las palabras se pesan una por una. Es más, Historia del Concilio Vaticano II, este documento, chiquitito, porque es un documento cortito, dinamita pura, la de Verbum, fue el último en aprobarse. Y cuentan que tuvo que intervenir Pablo VI en persona para terminar con las discusiones, porque no se ponían de acuerdo sobre los temas que trata la Dei Verbum. Las cosas dichas acá están recontrapesadas. Bueno, tiene una doble autoría la palabra de Dios. Dios es el autor, los hombres son también autores. Y no nos debería llamar la atención, menos a nosotros, que uno de los pilares de nuestra fe es el misterio de la encarnación. De manera análoga, no estoy diciendo de manera idéntica, entiéndanme bien, de manera análoga se da el mismo proceso que en el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre en Cristo. En él, número 2 de la De Verbum, en él la revelación de Dios alcanza su punto culminante, su plenitud. Nosotros podemos ver a Dios en Cristo. Es nuestra característica. Por eso somos cristianos. Bueno, ¿por qué nos debería llamar la atención que la palabra de Dios la tengamos en la mano como palabra humana? ¿No? ¿Vamos? Bien. Aclarado eso, ahora sí, vamos al número 12 de la Dei Verbum, que se refiere a la interpretación. No porque sí, el 11 está antes del 12. Está clarísimo, porque según qué entienda por inspiración, va a ser lo que voy a entender por interpretación. ¿Cómo voy a tener que interpretar la palabra de Dios? Miren lo que dice. Habiendo pues hablado Dios en la Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos. Agiógrafo significa autor sagrado, ¿no? Y quiso Dios manifestar con las palabras de ellos.
lo que ellos quisieron decir y por lo tanto entonces lo que Dios quiso decir por intermedio de ellos, ¿no? Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diversos géneros, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia. Escuchen bien esto que es clave, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Lo termino porque esto nos va a servir para dentro de un ratito. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados hay que atender no menos diligentemente, que todo lo que dijimos antes, al contenido y unidad de la Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Tres criterios que podríamos decir son criterios teológicos, porque lo primero que dijo antes es lo que se requiere para interpretar cualquier texto antiguo, así sea la Biblia o así sea, no sé, la Odisea, digamos. Tengo que ponerme en la cabeza del que lo escribió, tengo que hacer el esfuerzo por ponerme en el contexto en el que lo escribió para entender qué es lo que quiso decir. Digamos, eso vale para todos. Pero como la Biblia, además de ser un libro, para nosotros es palabra de Dios, es lógico que hubiese criterios teológicos, además de interpretación, que solo le quepan a la Biblia como tal, como palabra de Dios. Son estos tres: la unidad de la Escritura, la tradición viva de la Iglesia y la analogía de la fe. Rápido. La unidad de la Escritura, ¿qué quiere decir? La revelación de Dios se da en Cristo. Dios se manifiesta a través de la Escritura en la totalidad de la Escritura, y nuestra clave hermenéutica significa interpretación, palabra griega, nuestra clave hermenéutica es la persona de Cristo. Nosotros no podemos interpretar la Biblia de otra manera, de otra manera que no tenga a Cristo como clave de interpretación. Y la verdad que Dios quiere revelar a través de su palabra está en el contenido y en la unidad de toda la Escritura. Lo digo en negativo, la verdad que Dios quiere revelar no está en el versículo 3 del capítulo 2 del libro tal. No. La verdad de la Escritura no está en el versículo 15 de la primera, del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. No. Está en la unidad de la Escritura. Está en el mensaje global, la verdad. Si no sacamos los textos de contexto, ¿no? Como yo siempre digo en broma, el salmo famoso este que dice: no hay Dios, Dios no existe. Está en la Biblia. Leo, Dios no existe. Coma, dice el necio en su corazón. Claro. Parece una broma. No. Si saco de contexto las cosas, le hago decir a la Biblia lo que se me antoja. Lo que se me antoja. Tomo este versículo de acá, más este de acá, más este de acá, y le hago decir A. Y tomo otro versículo y le hago decir Z. No, evidentemente. Buenísimo criterio. Segundo criterio, la tradición viva de la Iglesia. La Biblia no la interpreta el individuo, no, la interpreta la comunidad. Interesantísimo esto. Eso no quiere decir que yo no pueda leer la Biblia personalmente y pueda rezar con la Biblia, por supuesto que sí, pero la interpreta la comunidad, la interpreta la Iglesia, porque es el mensaje de Dios al pueblo, ¿sí? Bien. Y tercer criterio, este es fabuloso, y además lo vamos a tener que usar permanentemente, la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir la analogía de la fe? Que la interpretación que haga no puede contradecir la fe de la comunidad. La interpretación que hago no puede contradecir la fe de la comunidad. Eso, simplemente eso.
Y ahora cuando nos metamos en el capítulo 3, lo vamos a tener que usar, pero a troche y moche. Lo vamos a tener que usar la analogía de la fe. A troche y moche. A troche y moche. ¿No? Pero es que la Biblia dice que Dios mandó el diluvio. A ver, pongamos a prueba la analogía de la fe. ¿A vos te parece que el Dios revelado en Jesucristo, el Dios revelado en la plenitud de la revelación que es Jesucristo, es un Dios exterminador de la vida? Uy, no, claro. Ah, bueno. Entonces habrá que interpretarlo. Pero el texto lo dice. Sí, claro, bárbaro. Hay que ver qué quiere decir entonces. Pero, y cuando Dios le mandó las plagas a Egipto, a ver, ¿a vos te parece que el Dios revelado en Jesucristo se compadece, se adapta a un Dios que manda plagas para ablandar el corazón del faraón? Matando a los primogénitos de Egipto. Y no. Entonces, pero el texto lo dice. Sí, ya sé que el texto lo dice. Hay que interpretarlo. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué querrá decir entonces? ¿Qué quiere decir este texto? ¿Cuál era el universo cultural de esta gente? De Verbum 12. ¿Cuál era el universo cultural de esta gente? ¿Qué se pensaba de Dios y de los dioses en ese momento? Bueno, ¿me entienden? ¿Me entienden? Interesantísimo esto. Interesantísimo esto. Lo que les digo de aspectos a tener en cuenta, de que no todo es tan simple, es complejo, no es para decir ni para asustar al acercamiento a la Biblia, ni mucho menos. No. Simplemente es ubicarnos en el libro que tenemos delante. No terminar siendo fundamentalistas en otro sentido, tanto que criticamos los fundamentalismos ajenos, ¿no? No cometamos ese error nosotros. Hay algo que está acá atrás, y que es así, y bueno, nos vamos a tener que tranquilizar porque si no, vamos a necesitar un psicólogo. Todo lo que digamos de Dios o de las cosas que se relacionan con Él, nunca van a ser unívocas. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca van a poder ser definitivas, porque justamente estamos hablando de Dios. Por lo tanto, nunca vamos a poder decir algo definitivo así, digamos, contundente y válido para todos. Nunca, jamás. Solo vamos a poder hacer acercamientos. Y alguno podrá decir, uy, bueno, pero entonces es una incertidumbre. Estamos queriendo acercarnos al misterio. Descalcémonos y contemplemos la maravilla que tenemos delante, sabiendo que la estamos viendo nada más que de este lado, que es del lado donde estamos parados. Y gocemos de esa visión, sin pretender verla al mismo tiempo del lado oscuro de la luna, el que está del otro lado, porque no lo voy a poder mirar. De ese otro lado hay más cosas que no estoy viendo. Y sí. Y hay otros en la humanidad caminando conmigo que a lo mejor están viendo ese otro lado y por eso están diciendo cosas distintas. Tal vez de lo mismo, de lo que estoy hablando yo. Y sí, es muy probable que sea así. Todas nuestras miradas son parciales. Entonces, esto hay que relajarse, en el lindo sentido de la palabra, digo, sacarse las tensiones y disfrutar, porque esto es realmente disfrutable. No sé, para mí, de hecho, es absolutamente disfrutable. Bueno, leemos el capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín. Pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer,
agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto, y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Y el Señor Dios dijo a la mujer: Multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y dijo al hombre: Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Después el Señor Dios dijo: El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Muy bien, maravilloso texto, maravilloso texto. Empecemos desde el principio. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? Primero, analicemos un cachito la serpiente. La serpiente es uno de los animales del campo, dice, y por lo tanto una criatura de Dios, por lo tanto buena. Sí. Evidentemente, nosotros nos hemos preocupado toda la vida de quién sería la serpiente. El autor ni se molesta en explicar este nuevo personaje que entra en la escena. Obvio, la serpiente era el más astuto, listo, ya está, ahí está, adentro. Acá, evidentemente, que es introducida para simbolizar el poder, digamos, hostil al ser humano, ¿no? Pero fundamentalmente, está introducida para hacer funcionar el relato. Se necesita un antagonista para el protagonista. Se necesita que aparezca el conflicto para que haya relato. Bueno, aparece el autor del conflicto. ¿Qué explicación le hemos dado a esta serpiente? De todo tipo, de todo tipo. Empecemos por la que más nos interesa, que es la intrabíblica, digamos. ¿Qué es lo que la misma Biblia va a decir de esta serpiente? En el libro de la sabiduría, seguramente el último libro que se escribió del Antiguo Testamento, seguramente por los años 50 a.C., en la comunidad judía de Alejandría, es uno de los libros del Antiguo Testamento que se llaman deuterocanónicos, porque entraron en un segundo lugar, en un segundo momento en el canon de la Sagrada Escritura, porque es de esos libros del Antiguo Testamento que están escritos en griego, no están escritos en hebreo. Por eso los judíos no lo reconocen, este tipo de libros, lo mismo que la comunidad protestante. Nosotros sí lo reconocemos. Bien,
El libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versículo 24, dice: Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Interesantísimo, ¿eh? Conclusión del libro de la sabiduría. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible, dice. Como queriendo decir, es eso que nosotros habíamos dicho a la pasada, cuando estábamos analizando el capítulo 2, que decíamos, si le prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no del árbol de la vida, que representaba la inmortalidad, querrá decir bueno, el libro de la sabiduría se juega y dice, Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, pero, la perdió. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. El capítulo 8 del Evangelio de Juan es una larga disputa de Jesús con los judíos, ¿no? Ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre, le dice Jesús a los judíos, ¿no? Desde el comienzo, él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Desde el principio, entonces, hay muchos que dicen, Juan se está refiriendo a la tentación. Y finalmente, contundente, Apocalipsis 12, versículo 9, ¿sí? Dice, y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamado Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero, etcétera, etcétera. Sigue. Identificación divina. La serpiente, esta que viene de allá, del más allá, es el demonio. Es el demonio. Bueno, así lo hemos tomado permanentemente nosotros. Ojo, nosotros tenemos Dei Verbum 12 que nos dice, oh, espérate, lee el texto, ubícalo en el contexto. A ver, primero y principal. Tenemos relatos vecinos, uno muy conocido de la Mesopotamia, de los sumerios, que es la epopeya de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh el inmortal. Bueno, los parecidos con nuestro texto bíblico son impresionantes. El que nos conviene ahora es que Gilgamesh va en busca del árbol de la vida, porque es el deseo de todo ser humano. Lo charlábamos la vez pasada por una pregunta que hicieron. Va en busca del árbol de la vida. Y lo encuentra el árbol de la vida, Gilgamesh, en este relato. Y en un momento se detiene en un lago para bañarse y deja el árbol de la vida en la orilla. ¿Y quién aparece? ¡Oh, casualidad! Aparece una serpiente que se lo come al árbol de la vida y Gilgamesh la ve alejarse rejuvenecida a la serpiente. Tremendo el pesimismo del relato, pobrecito. Porque, digamos, en todo caso nuestro relato es más, bueno, saliste del polvo, vas a volver al polvo, listo, ya está. No, este la tuvo la inmortalidad, en su mano, la había logrado, y de repente por una cuestión fortuita, la pierde. No es esta la única similitud, ¿eh? En la epopeya de Gilgamesh hay un relato del diluvio también, cambian los nombres, ¿no? El Noé de la epopeya de Gilgamesh se llama Utnapishtim. Bueno, ya después cuando lleguemos al capítulo 6 lo vamos a mencionar esto. Evidentemente estamos compartiendo información, estamos compartiendo imágenes, estamos compartiendo documentos, ¿se entiende, no? Bien. Segundo elemento o tercero, ya no sé por cuál voy, hablando de la serpiente. No perdamos de vista lo que va a decir después de la serpiente. Cuando llegue el castigo de la serpiente, ¿qué le va a decir? Por haber hecho esto, te arrastrarás, le dice. Otra razón. Tal vez haya que buscar la explicación de por qué aparece la serpiente acá,
porque la serpiente es lo más distinto del ser humano, que el ser humano es el que se puso de pie. El que se puso de pie, la serpiente es lo más rastrero que existe, bien, bien distinto. Y para colmo, le viene bien porque después va a decir como castigo que se termina arrastrando. Ya aclararemos ahí cuando llega. Otro elemento más. Cuando los hebreos entraron en la tierra de Canaán, se encontraron con otros pueblos, obviamente, por eso fue una conquista, la conquista de la tierra prometida, con Josué a la cabeza y los jueces. Bueno, se encontraron con un contexto pagano, politeísta y de ritos idolátricos, en donde estaba muy presente el culto de la fertilidad. Y en ese culto de la fertilidad aparecía como un gran distintivo la serpiente como elemento. Entonces es muy probable también que el texto sea un texto o pretenda estar siendo polémico respecto de otros, ¿no? Digamos, ese tipo de dioses, son la tentación, son el mal, son muy probablemente. Además, otra cosa más, la serpiente, además de ser el símbolo de la religión cananea, representaba a la divinidad muchas veces por esta particularidad que tenía del cambiar de piel. Entonces, al cambiar de piel, cuando Gilgamesh le dije que la ve alejarse rejuvenecida, lo que está queriendo decir es cuando cambia la piel la serpiente, se está evidentemente refiriendo a eso, que entonces le daba como una perdurabilidad infinita, ¿no? Como que la serpiente no muere. Y otra cosa también, por la ausencia que tiene la serpiente de párpados, se la consideraba como representante absoluto de la sabiduría, del que tiene los ojos permanentemente abiertos y lo puede ver todo. La simbología que hay atrás de la serpiente es infinita. Y no tenemos que andar eligiendo, me gustó más la tercera. No. Digamos, en el paquete de este antagonista que acaba de aparecer en el capítulo 3 entra todo esto. Lo importante que es, lo que hace la serpiente. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Falsea la realidad. Es el periodismo amarillista. Falsea la realidad la serpiente. Y la falsea de tal manera, que siempre tiene un cachito de verdad. El mejor falseamiento de la realidad es cuando tiene un porcentaje de verdad el mensaje falseado. Y esto es lo que hace la serpiente. Una genialidad, no la vamos a pasar todo el tiempo alabando la profundidad psicológica de este relato. Lo voy a repetir 400 veces esto. Insinúa en lo que le dice a la mujer la posibilidad de una restricción injustificada de Dios, un Dios arbitrario. Si yo me dejo llevar por lo que dice la serpiente, quiere decir, causa indignación. ¿Para qué le puso todos los árboles del jardín si después le va a decir que no los coma? No era así. No era así, podía comer de todos, menos de uno. Bueno, fantástico. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La mujer corrige el falseamiento, pero agrega otro. ¿Cómo? ¿Por qué? Ni lo toquen. ¿De dónde lo sacó esto? Ella le agrega un fantasma que no existía, al menos en la dinámica del relato. El mensaje está claro. El pecado comienza con una distorsión de la verdad. Una distorsión de la verdad. Si esto lo tuviéramos que actuar, es maravilloso, es maravilloso. Por eso me gusta verlo como una gran obra de teatro. La serpiente lo que está haciendo es haciéndole acordar a la mujer algo que la mujer seguramente, estoy hablando de la dinámica del relato, nunca existió esto, digo, no pasemos para atrás, ¿no? Pero en la dinámica del relato, la mujer se debe haber olvidado que había un árbol del cual no se podía comer.
entretenida con el bosque que tenía delante. Ya se había olvidado de eso. Y la otra viene a recordarle que había uno que no se podía comer. Entonces la mujer sale en defensa de su Dios, digamos, como diciendo, no, mi Dios no es un Dios arbitrario, de ninguna manera, es falso lo que estás diciendo, pero se queda pensando como queriendo decir, al menos en un 0,0000001% le tengo que dar la razón a esta atorranta. Y digo, ¿me entienden por dentro? En algo tiene razón la serpiente. Porque hay uno que no se puede comer. ¿Y por qué no se podrá comer? Listo, ya está, ya está. ¿Se dan cuenta? Ya está sembrada la desconfianza. Ya está sembrada la desconfianza. No, es una genialidad, es una genialidad. Sigo. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Listo, ya está, ya envalentonada. Ya la tiene a la otra como cuando en el box al otro lo tienen ya listo para el knockout, falta darle el golpe de gracia y se cae a la lona. Así está la mujer, ya está, ya está. De ninguna manera se van a morir. Ya no miente, no miente más. Claro, ¿por qué? Porque no se van a morir. Estamos hablando de dos tipos de muerte. Dios habla de un tipo de muerte y la serpiente habla de otro tipo de muerte. No va a comer del fruto y ¡truc! Y va a dejar de respirar. Va a tener un paro cardíaco. No, y de hecho no ocurre eso. Tiene razón la serpiente. Habla de otra muerte, pero ya no tiene ni qué mentir, ya no tiene ni qué mentir. ¿Y qué te va a pasar cuando comas del árbol? Se te van a abrir los ojos, vas a ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Bueno, analicemos esto. Acá hay para tirar para el techo. A ver, hay algunos biblistas, algunos intérpretes que leen en este comer del fruto del árbol del bien y del mal, la casi inmortalidad lograda como consecuencia de la unión sexual. ¿En qué sentido? En el sentido de la posibilidad del ser humano de generar vida, Después vamos a hacer referencia en el banquete de Platón, la obra de la filosofía, ¿no? Se cuenta el mito griego, o al menos el mito que manejaba Platón, de cómo los dioses habían hecho al ser humano. Y cuando tengan oportunidad, leanlo, porque es hasta divertido, realmente, es hasta divertido. Dice que el ser humano era circular, por supuesto era uno, hermafrodita, que tenía 4 brazos y 4 piernas, giraba, bueno, una suerte de cosas. Y en donde aparece esto mismo que estoy diciendo. Digamos, a los intérpretes que van por este lado, no es que se les ocurrió porque tenían un problema sexual. No. Justamente los dioses, se empiezan a sentir celosos, porque los tipos se autoabastecen siendo hermafroditas. Entonces, justamente, uno de los motivos por los cuales se da la división sexual, mitológicamente, es que se les manda un rayo para partirlo por la mitad. De esa manera los debilita, y hace que se necesiten mutuamente. El relato mítico abarca otro montón de cosas. A mí me interesa en este momento traer esto y nada más que esto, como para decir, es una posibilidad que lo que esté presente acá es esta. Otros autores para nada ven esto relacionado con lo sexual, a mí me satisface mucho más lo que viene ahora, ven en esto la autonomía moral. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de determinar qué es el bien y qué es el mal. Porque el ser humano, por ser un ser consciente y libre, puede discernir el bien y el mal. Pero el tema es determinar lo que es bueno y qué es malo, que esto sería, digamos, le correspondería a Dios. Interesante. Otra más interesante todavía. La confianza en sí, la autoinflación, del yo, de creerme lo más importante del universo.
por encima de Dios. La confianza en sí mismo y no la confianza en Dios. Es muy interesante. Hay un concepto griego que expresa esta idea que es la hibris, que sería como, la traducción sería como la desmesura, pero no la desmesura en el sentido de alocado o de desequilibrio. No en ese sentido, sino justamente sería el intento de transgredir los límites impuestos por los dioses. Sería esto. ¿Eh? Sería la no acomodación con la realidad, pero en el buen sentido, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es lo que me tocó, entonces no lucho, no. En el buen sentido, el respetar la propia naturaleza. Por eso, el querer ser como Dios sería el no aceptar tu propia naturaleza, querer ser algo que de hecho no sos. Muy interesante esta, ¿eh? Muy interesante. Se lo dije hace un ratito. No voy a poner la mano en el fuego por ninguna. No voy a poner la mano en el fuego por ninguna. Evidentemente acá lo único que aparentemente está más claro en la dinámica del relato es que sea lo que sea, se juzga como desobediencia. Yo te dije que hagas esto y vos no lo hiciste. Esa va a ser la consecuencia que va a venir ahora enseguida. De eso estamos en claro. Hay un mito judío del Talmud, en donde está no solo la palabra de Dios, sino todos los comentarios y toda la reflexión que han hecho los judíos a la luz de la palabra de Dios, que refiere que el primer ser humano era hermafrodita. Miren qué parecido con lo de Platón, ¿no? Dice, Adán era varón y mujer a la vez. Dios tomó uno de sus lados, dice el texto, para crear el amor. Y entonces cortó verticalmente al ser bisexuado, haciendo de uno un varón y del otro una mujer. Entonces la conclusión es el amor es la búsqueda del otro porque sin el otro permanece como medio ser. Interesantísimo, digamos, interpretación mítica. Fantástico, pero miren que aparece en muchos lados esta imagen, ¿no? De que el hermafroditismo, digamos, sería como una parecido a Dios en tanto en cuanto puede por sí mismo generar la vida, Cada vez que leo este relato, me agarra una pregunta simpática, pero que es interesantísima. ¿Se acuerdan cuando nosotros, especialmente con los chicos, ¿no? No, y a los grandes también, muchas veces le decimos ante una situación, bueno, ¿qué hubiese hecho Jesús en esta oportunidad? Tenés que ser como Jesús. Y más, el Evangelio de Mateo dice, sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto. ¿En qué quedamos? ¿Hay que ser como Dios o no hay que ser como Dios? Porque acá la expresión es esa. Serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Bueno, listo, dale, vamos. ¿Por qué no? A ver, Dios, ¿me entiende el planteo, no? ¿En qué quedamos? ¿Hay que ser como Dios o no hay que ser como Dios? Y acá aparece algo que es de esas cosas que vuelan la cabeza. Vuelan la cabeza. Vuelan la cabeza. El otro día dijimos, lo vamos a volver a retomar porque ahora se viene el castigo y lo que el texto dice como castigo, ¿no? Ahora se viene el castigo y lo vamos a tener que volver a repetir esto, ¿no? El ser humano, hay dos cosas que lo vuelven loco, ¿no? Experimentamos un montón de límites, un montón. Pero hay dos que nos sacan el sueño. Desde el origen de los tiempos. Y todavía no los tenemos resueltos. Que son el sufrimiento y la muerte. Esos se llevan todos los premios. El sufrimiento y la muerte. Prácticamente el ser humano, inconsciente o conscientemente, vive para solucionar estas dos cosas. Cuando se toma la vida en serio, vive para solucionar estas dos cosas. ¿No? Todos los avances científicos, todos los descubrimientos que hay,
si ustedes se ponen a pensar, son para vivir más y mejor. Todo el afán del ser humano va por ahí. Y frente a esto tenemos como distintos posicionamientos. Está el posicionamiento de la huida, que se aturde y dice, no, yo no pienso en estas cosas. Ay, no, uy, no me hables de la muerte, no, hacemos cuernito, no hables de eso, toco madera, no hablamos de la muerte. Bueno, dale. si te sirve para correr la muerte, ¿te viene bien? Fantástico, dale, metele. Y está el que se la toma en serio y dice, no, huir es de tonto, es de necio. ¿Cómo voy a huir? No, yo quiero enfrentarme. Yo quiero hacerme cargo de la existencia y quiero enfrentarme a la existencia con lo que conlleve. Y me enfrento al sufrimiento, me enfrento a la muerte y me doy cuenta que contra el sufrimiento y la muerte no puedo hacer nada. Yo personalmente no puedo hacer nada. ¿Y qué hago? Desespero. Pero no desespero de, no. Desespero. Pierdo la esperanza. ¿Qué sería esto? Del libro, estoy haciendo un simplismo, pero el existencialismo. El existencialismo es esto. Se tomó en serio la existencia del existencialismo. Son grandes tipos, todos estos ateos que conocemos. Un Nietzsche, un Sartre, un Camus. Son grandes tipos que se tomaron la existencia de verdad en serio, y llegaron a esas conclusiones. Obvio. Pero existe otra alternativa que recorre el mismo camino. Yo tampoco me quiero mentir, tampoco quiero huir, tampoco me quiero aturdir, como si el sufrimiento y la muerte no existieran. Quiero solucionarlo, igual que el existencialista. Me doy cuenta que contra el sufrimiento y la muerte no puedo hacer nada. Pero, y acá me distingo. No distingo de distinción, digo, en vez de desesperar, espero. Bueno, eso es la fe. Una de las tantas formas que hay de definir la fe. ¿Qué espero? Que el que pueda hacer algo lo haga. Que el que pueda trascenderme lo haga. Eso es la fe. No la fe tonta, cuidado. No la fe tonta, cuidado. No la fe de que Dios me resuelve todos los problemas. No. Me abandono en Dios, tengo mi vida abandonada en Dios. No. Hay una frase de San Agustín buenísima. Rezar como si todo dependiera de Dios y laburar como si todo dependiera de nosotros. ¡Qué genio el tipo! Hasta el momento antes de la muerte, lo digo en una imagen para que se entienda a dónde voy, ¿no? Hasta el momento antes de la muerte me van a encontrar con el cuchillo entre los dientes, peleando por la vida, peleando por la justicia, peleando por la verdad, peleando por hacer reino de este mundo. Con el cuchillo entre los dientes voy a estar. ¿Cuándo me voy a abandonar en las manos de Dios? Cuando yo ya no pueda hacer nada. Ese es el momento del abandono. Mientras tanto, hay que laburar, hay que poner el despertador y laburar, y dale. No es momento de descanso. Ya vendrá el momento de descanso. Como imagen, ¿no? Fabuloso. Y se nos va el tiempo en este único minuto. Y lo retomamos el jueves que viene. El pecado que se describe acá, el motor de la santidad que es ser como Dios, y el del pecado que es querer ser como Dios, es el mismo. El motor es el mismo. ¿Dónde está la diferencia? El santo es el que se deja trascender por Dios. El pecador, como tal, expresado acá, es el que quiere eso aquí,
ahora y por mis propios medios. Obra mía. ¿Se entiende? El objetivo es el mismo, porque es el único objetivo del ser humano. El tema está en el modo de la realización. Buenísimo esto. Nos vemos el jueves que viene, porque esto se corta en cualquier momento y seguimos analizando esto. Yo estoy apasionado, no sé ustedes.